Hola, muy buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a la nueva capacitación de personas mayores del Ministerio de Salud a través de Hospital Digital. Y nos encontramos el día de hoy, nuestro staff de siempre, la doctora Jimena Reyes, y se encuentra el día de hoy para exponer el doctor Patricio Herrera. Él es geriatra del Ministerio de Salud y nos va a hablar hoy día sobre los síndromes geriátricos. Así que, doctor, le doy la palabra para que usted comience. Ok. Buenas tardes, ¿me escuchan? ¿Sí? Ya. Bueno, saludo entonces a Bárbara y a la doctora Reyes y agradecer la oportunidad que nos dan como ministerio de colaborar con esta socialización que llamamos nosotros de aquellos aspectos geriátricos y que hoy día, por las circunstancias epidemiológicas que estamos viviendo, ¿no es cierto?, estamos enfocados a COVID. Pero en la medida que vayan viendo la presentación, se van a dar cuenta que también estos son conceptos que van a ir más allá, y esperemos que eso sea luego, más allá que esta pandemia, ¿no es cierto?, pase, ojalá pronto. Y que obviamente con la situación de un estado, ¿no es cierto?, de pandemia, personas mayores con COVID, muchos de estos síndromes geriátricos que vamos a ver ahora se hacen más patentes y más frecuentes. Los síndromes geriátricos, ¿no es cierto?, antes de eso, siempre presentar al equipo del ministerio. Como ustedes saben, ¿no es cierto?, nuestra división está a cargo de la doctora Santander, la jefa de departamento Bárbara Leighton, enfermera, y el equipo nuestro, encabezado por René Guzmán, ¿no es cierto?, María José Galvez, que muchos de ustedes ya la conocen, Carla, ¿no es cierto?, nuestra enfermera que es parte de esta presentación, así que Carla probablemente en algún momento también va a participar haciendo algún comentario, alguna opinión, y los colegas, ¿no es cierto?, Jenny Velasco y quien habla. Bueno, esto ya ustedes lo asumen desde hace ya bastante tiempo, que la población mundial ya tiene un nivel alto de envejecimiento. Vean ustedes que ya para el año 2025, que ya falta muy poco, en el mundo vamos a tener 1.200 personas mayores. Y eso significa que aproximadamente nuestras personas mayores van a ser más del 12% en los países en vía de desarrollo como el nuestro. Y en los países más envejecidos, más desarrollados, las personas mayores van a ser más de un 30% solamente en los mayores de 80 años. Aquí no estamos hablando de mayores de 65, o sea, los mayores de 80 años van a constituir en los próximos años más del 12% de la población, lo cual nos habla, ¿no es cierto?, de una situación que nosotros llamamos envejecimiento del envejecimiento. Cuando la población mayor, ¿no es cierto?, alcanza un nivel de envejecimiento en el cual los mayores de 80 años, ¿no es cierto?, entran a jugar un rol importante, ahí se habla de envejecimiento del envejecimiento. Entonces tenemos un envejecimiento progresivo, y vean ustedes que ya en el 2017, o sea, estos son censos anteriores del año 98, 2002, y en esa oportunidad se estimaba que para el 2017, es decir, 3 años atrás, ya nuestra población mayor de 65 años iba a ser alrededor del 16%, cifra que no está muy lejos de lo que hoy día tenemos, aproximadamente justamente un 15 o un 16%. Bueno, ¿por qué nuestra población chilena ha ido envejeciendo? Por varios motivos. Una, porque tenemos una tasa baja de natalidad, es decir, nacen menos niños. Vean ustedes que están naciendo 13 por 1000, ¿no es cierto?, mujeres, tasa de fecundidad baja, o sea, las mujeres están teniendo menos hijos, 1,3 hijos por mujer fértil. No alcanzan ni siquiera a tener 2 hijos, esto como promedio. Tenemos también una baja tasa de matrimonialidad, ¿no es cierto? La sociedad moderna, no sé, por razones que no vale el caso aquí discutir, hoy día se ve, ¿no es cierto?, una tendencia mayor a que las parejas, ¿no es cierto?, tienen una convivencia, por así decirlo, en común, pero sin hijos, ¿no? Baja matrimonialidad. Y por otro lado tenemos una baja tasa de mortalidad, es decir, justamente las buenas políticas públicas acumuladas durante los últimos años han permitido que nosotros tengamos hoy día una baja mortalidad, sobre todo perinatal.
Entonces, toda esta situación, baja natalidad, ¿no es cierto?, baja fecundidad, baja mortalidad, hacen que hoy día tenemos una población que va cada día, ¿no es cierto?, envejeciendo de manera más progresiva. Y por otro lado, ¿no es cierto?, Chile tiene un crecimiento natural bajo, es decir, son pocos los niños que van naciendo. Eso es lo que se llama crecimiento natural, ¿no es cierto? Se habla que el crecimiento natural es bajo cuando es menos del 1%. En este caso tenemos un 0,8, o sea, no alcanzamos al 1%. Entonces, ahí nosotros planteamos, ¿no es cierto?, y decimos que ya Chile prácticamente completó su transición demográfica, es decir, ya no somos un país joven, como habitualmente, ¿no es cierto?, a los que somos ya más mayores, nos enseñaron en la universidad, ¿no es cierto?, que Chile era un país de gente joven, ¿no es cierto?, de niños, etcétera, etcétera. Y todas las políticas públicas estaban justamente orientadas a el binomio madre, ¿no es cierto?, hijo, sobre todo alrededor de, ¿no es cierto?, la maternidad, ¿no es cierto?, y los niños, ¿no? Políticas públicas orientadas a la maternidad y infantil. Hoy día estamos en el otro extremo, es decir, tenemos una población mayor y en la cual nuestras políticas públicas van a tener que ir adecuándose a esa nueva realidad, ¿no? Porque justamente son las personas mayores las que hoy día son las que tienen mayor consumo de los servicios de salud, ¿no es cierto?, y, entre paréntesis, de los medicamentos. Bueno, haciendo un recordatorio de la primera clase que tuvimos hace un par de semanas, decíamos que la Organización Mundial de la Salud define al adulto mayor saludable como aquel que, a pesar de que tenga enfermedades crónicas, ¿no es cierto?, diabetes, hipertensión, artrosis, asma, en fin, cualquier enfermedad crónica, si esa persona mayor mantiene una funcionalidad conservada para realizar lo que esa persona estime conveniente hacer, entonces se habla de que el adulto mayor es saludable o adulto mayor sano, ¿no es cierto? Y eso dijimos que era la capacidad intrínseca, es decir, la funcionalidad conservada para que las personas mayores realicen lo que ellos estimen importante y necesario realizar. Las personas mayores es distinta, ¿no es cierto?, a un adulto más joven, a un adulto mayor no envejecido aún. Por lo tanto, tienen distintas características y eso implica, a su vez, que van a tener un distinto manejo. Que para el caso de las personas mayores, este manejo implica un manejo más integral, más holístico, no solamente ir a la situación puntual biomédica, sino que un manejo más integral que incluya, ¿no es cierto?, la función, como hemos dicho tantas veces, la funcionalidad, ¿no es cierto?, tanto física como mental, los aspectos sociales, ¿no? Y también eso va a implicar que tenemos que ser capaces de desarrollar nuevos niveles asistenciales. Los niveles asistenciales, ¿no es cierto?, constituyen todos los niveles de atención que nosotros llamamos atención primaria, los policlínicos, los EFAM, atención secundaria, ¿no es cierto?, los policlínicos de especialidad, atención terciaria, que tiene que ver con los hospitales, y aquí, en este nivel asistencial, y esa es la importancia que para nosotros tiene como programa la participación con los ELEAM, es que también los ELEAM van a tener que, ¿no es cierto?, más pronto que tarde, ser parte o ser aliado estratégico de los niveles asistenciales. Tenemos que llegar algún día a un nivel en que los ELEAM tengan un apoyo sustancial desde el punto de vista de los equipos de salud. Y es lo que hoy día estamos haciendo con esta capacitación. Para poder desarrollar, ¿no es cierto?, un manejo integral, ¿no?, que implique manejo funcional, mental, físico, necesitamos contar con equipos de diferentes especialidades, ¿no es cierto?, kinesiólogos, terapeutas, enfermeras, médicos, asistentes sociales. Y también tenemos que ser capaces de detectar los síndromes geriátricos. Y esta es la importancia de esta presentación. Es decir, la persona mayor, para que pueda ser manejada de una manera más específica, requiere entonces de manejo integral, ojalá en todos los niveles asistenciales, atención primaria, secundaria y hospitales, que sean capaces, ¿no es cierto?, de ser manejados por equipos multidisciplinarios, distintas especialidades, y sobre todo detectar síndromes geriátricos.
Resumen de lo que acabo de decir, entonces, el desarrollar los niveles asistenciales, ¿no es cierto? Significa evaluación biomédica, evaluación biopsicosocial, y también evaluación funcional. Los niveles asistenciales tienen que ver con las unidades de agudos en los hospitales. Ustedes saben que el gobierno, ¿no es cierto?, ha instalado el proyecto de desarrollar 10 unidades de geriatría en todo el país, ¿no es cierto?, que ya llevamos aproximadamente la mitad. Esperamos ya de aquí al par de años haber culminado con estas 10 unidades de agudos, ¿no es cierto?, que están instaladas dentro de hospitales de alta complejidad en Santiago, provincia, ¿no es cierto?, Coquimbo, Concepción, Talcahuano, Osorno, Coyhaique, etc. También tenemos la posibilidad de desarrollar unidades de media estadía, que son para rehabilitación, o sea, personas mayores que se quedan un poquito más tiempo en los hospitales, no solamente 7 a 10 días, que son el promedio en las unidades de agudo, sino que una semana más al menos para poder rehabilitar, ¿no es cierto? Este es un proyecto que estamos haciendo ya con el Instituto de Geriatría, con el Hospital Geriátrico, que, como se le llama, en reposición, ¿no es cierto? Ustedes saben que se está construyendo un nuevo hospital geriátrico. Otro nivel asistencial a desarrollar son los hospitales de día, es decir, son unidades ambulatorias donde la gente va de manera ambulatoria a rehabilitarse. También tenemos hospitalización domiciliaria, que implica, ¿no es cierto?, cómo equipos del hospital van a domicilio a atender a las personas. Y también, ¿no es cierto?, se incluyen los ELEAM. Hay varios ELEAM que están siendo ya visitados por estos equipos, ¿no es cierto?, de los hospitales. Y también de la atención primaria, la atención domiciliaria. Bueno, y el gran desafío a futuro, como decíamos recién, es que cómo vamos a ser capaces de integrar a los ELEAM, aunque sean privados, a un nivel sociosanitario, ¿no?, para que no estén tan desconectados y podamos, ¿no es cierto?, colaborar, ¿no es cierto?, con las personas mayores que se encuentran institucionalizadas. Bueno, esto justifica entonces la gran oportunidad y tremenda importancia de lo que significa acercarse a los ELEAM, que es lo que estamos haciendo a través de este hospital digital, ¿no es cierto?, y de esta manera, ¿no es cierto?, ofrecer capacitaciones para ir, ¿no es cierto?, ya en una dirección correcta, que significa, ¿no es cierto?, ser capaces de manejar a las personas mayores, ¿no es cierto?, con cuidados más específicos y más apropiados a lo que ellos realmente necesitan. Para poder, ¿no es cierto?, abordar entonces de manera integral a las personas mayores, el ideal sería contar con un equipo, ¿no es cierto?, multiprofesional, enfermeras, kinesiólogos, terapeutas. Hay muchos ELEAM privados, obviamente con mejores recursos, que ya cuentan con un equipo, que tiene sus kinesiólogos, sus terapeutas, incluso que los visitan un par de veces a la semana, algunos con psicólogos. Ese sería, ¿no es cierto?, un ideal. La importancia entonces también de este equipo multiprofesional es que tengan la posibilidad de incluir a los cuidadores, que es lo que estamos haciendo hoy en día. Es decir, un equipo multiprofesional, aunque no tengamos todavía el equipo, o sea, que haya al menos una auxiliar, paramédico, ¿no es cierto?, o el médico director técnico muchas veces de las mismas residencias, o la enfermera que trabaja en una residencia, aunque sea de manera part-time. Cualquier profesional que se acerque, ¿no es cierto?, a la atención de las personas mayores en los ELEAM, tiene que pensar que los cuidadores, ¿no es cierto?, son tremendamente estratégicos, y por eso la importancia de capacitarlos, que es lo que estamos haciendo con esta actividad. ¿Por qué? Porque los cuidadores son parte estratégica del equipo, como también lo son los familiares. Cualquier profesional, ¿no es cierto?, que se acerque a un ELEAM a atender personas mayores, va a requerir que el cuidador tenga, ¿no es cierto?, el mejor conocimiento posible de justamente las necesidades y problemas que esas personas mayores tienen. ¿Y quién mejor que el cuidador que está, ¿no es cierto?, permanentemente con ellos acompañando? Por lo tanto, es importante para nosotros es que los cuidadores, ¿no es cierto?, también tienen que conocer, ¿no es cierto?, lo que son los síndromes geriátricos. Vamos a definirlo
Los síndromes geriátricos, ¿qué son? Son justamente la manera frecuente y a veces la única manera que tienen las personas mayores de manifestar sus problemas. Las personas mayores muchas veces no dicen, ¿no? O no presentan, como nosotros esperamos, por ejemplo, frente a una infección urinaria, que tengan fiebre o que tengan dolores para orinar. Incluso muchas veces las personas mayores, aún cursando con neumonía, ¿no es cierto?, no siempre tienen tos, a lo sumo una leve dificultad respiratoria, ¿no?, y tampoco tienen fiebre, como decíamos, y entonces la única manera con que las personas mayores nos están avisando, ¿no es cierto?, de que algo está pasando con ellos, es justamente a través de un síndrome geriátrico. Y por eso que es importante conocer cuáles son los síndromes geriátricos, que son los que nos están avisando de que algo está pasando con esa persona mayor. Y la importancia del síndrome geriátrico es que, aparte de que nos avisa de que algo está pasando, es que si no manejamos a tiempo estos síndromes geriátricos, pueden llevar a la persona mayor, ¿no es cierto?, a una discapacidad o aún, en el peor de los casos, ¿no es cierto?, a un desenlace más fatal. Ahora, eso lo hacen no directamente, ¿no es cierto?, de causa-efecto, sino que los síndromes geriátricos van provocando esta discapacidad o este desenlace fatal de una manera, ¿no es cierto?, catastrófica a través de una cascada, lo que nosotros llamamos la cascada catastrófica, que también vamos a mencionar. Por lo tanto, entonces, decimos que un equipo integral requiere de todas maneras, ¿no es cierto?, la participación de cuidadores que sean, ojalá, lo más altamente, ¿no es cierto?, capacitados, y dentro de esta capacitación, que ya hemos tenido varias, ser capaces de detectar, ¿no es cierto?, o sospechar, por lo menos, de que las personas mayores pudieran estar haciendo un síndrome geriátrico, para que justamente avise, ¿no es cierto?, al médico, a la enfermera del ELEAM, ¿no es cierto?, y pedir ayuda profesional. Entonces, la geriatría, ¿no es cierto?, como especialidad médica, propone cuidar a las personas mayores de una manera más integral y que no solamente aborde, como decíamos, los aspectos médicos propiamente tal, sino que también los aspectos funcionales, emocionales, también sociales, y incluyendo entonces a los síndromes geriátricos. Es decir, no podríamos decir que la geriatría es una especialidad holística, integral, si no es capaz de detectar síndromes geriátricos, y por eso entonces que los equipos profesionales requieren la ayuda, ¿no es cierto?, de los cuidadores, para que ellos nos vayan diciendo, ¿no es cierto?, si el paciente o la persona mayor institucionalizada tiene o no algunos aspectos, algunos signos que nos hagan sospechar de que estamos frente a un síndrome geriátrico. ¿Cuáles son los síndromes geriátricos? Los síndromes geriátricos, ¿no es cierto?, son aquellas situaciones, como decíamos, clínicas, que a veces son la única expresión de una enfermedad. Es decir, a veces, incluso la mayoría de las veces, las personas, sobre todo las personas más mayores, las mayores de 75, 80 años, ¿no es cierto?, no presentan las enfermedades con los síntomas o con los signos habituales que nosotros esperamos tener, sino que lo hacen a través de una disfuncionalidad, de una falla en la función. Ahí vamos a ver cuáles van a ser entonces estas características. Entonces, a veces, la única expresión de una enfermedad es un síndrome geriátrico. También decimos que si no se tratan, estos síndromes geriátricos van a tener una mayor posibilidad de morbimortalidad. Y, ¿no es cierto?, lo que es obvio, que las personas mayores no consultan por un síndrome geriátrico. Las personas mayores consultan ya sea a sus cuidadores inmediatos o cuando van ya al policlínico, en aquellos que están más autovalentes. Ellos van por un problema puntual, por un síntoma, por un dolor, pero nunca van por un síndrome geriátrico. Por lo tanto, también los equipos de salud tienen que buscar los síndromes geriátricos, porque muchas veces estos síndromes geriátricos, las personas mayores creen que son, entre comillas, normales dentro de las personas mayores y por lo tanto no vale la pena consultar. Por ejemplo, la caída frecuente.
La caída frecuente, vamos a ver, es uno de los grandes síndromes geriátricos y las personas mayores no consultan por caída frecuente. Ellos asumen de que caerse es normal, ¿no es cierto?, a cierta edad. Y por lo tanto, nosotros tenemos que preguntar a las personas mayores si tienen caída frecuente o otros síndromes geriátricos que ya los vamos a ver. Porque de esa manera, entonces, los vamos a poder detectar y también prevenir, ¿no es cierto?, a tiempo. Entonces, los síndromes geriátricos se deben buscar, ¿no es cierto?, tanto por los equipos de salud como también se deben sospechar por los cuidadores. ¿Cuáles son los síndromes geriátricos? Aquí tenemos entonces la lista de los más frecuentes, de los más conocidos. Síndrome de dismovilismo. Vamos a ir definiéndolo de manera muy general, porque la verdad es que cada uno de estos síndromes geriátricos ha tenido distintas definiciones a través del tiempo o algunos grupos, ¿no es cierto?, algunos, por así decirlo, especialistas o académicos la definen de una manera y otros especialistas la definen de otra manera, pero en todo caso de una manera muy parecida. Así que vamos a ir definiéndola de manera general, ¿no es cierto?, y en un lenguaje más coloquial para que todos, ¿no es cierto?, podamos entender. El síndrome de dismovilismo significa dificultad de movimiento, así de simple. Es decir, cualquier persona mayor que, no habiendo tenido esta dificultad antes, hoy día la vemos que tiene una mayor dificultad de trasladarse, de moverse, de ir desde una silla a la mesa o de la mesa, ¿no es cierto?, a la cama, etcétera, etcétera. O sea, una dificultad en el traslado. Eso se llama síndrome de dismovilismo. Y que en el peor de los casos, ¿no es cierto?, aumenta, progresa hasta llegar al inmovilismo, es decir, cuando ya no se mueve y queda postrado. Entonces, los trastornos del movimiento pueden ser leves, y ahí hablamos de dismovilismo, a severos, ¿no es cierto?, cuando están postrados, y ahí ya es un inmovilismo. El síndrome de caída frecuente, ¿no es cierto?, también se ha definido de muchas maneras. Algunos autores hablan de tener al menos 3 caídas en la última semana, otros hablan de 6 caídas en el último semestre, otros hablan de más de 6 caídas, ¿no es cierto?, en el año, en fin. Pero aquí lo importante, más que saber la cantidad y en cuánto tiempo se están cayendo, es que simplemente darse cuenta que una persona mayor de pronto empieza a caer, ¿sí?, y que antes no se caía. Entonces, no hay que esperar, ¿no?, que la persona mayor se caiga 3, 4, 5, 6 veces para consultar. A mi juicio, bastaría con que una persona mayor se cayera 1 o 2 veces para ya entrar, ¿no es cierto?, a preocuparnos de que probablemente estamos frente a un síndrome de caída frecuente. ¿Por qué? Por las consecuencias que puede tener, ¿no es cierto?, una caída. La incontinencia urinaria, que es simplemente, ¿no es cierto?, como ustedes ya deben saber, ¿no es cierto?, la falta de manejo o de la voluntad para controlar, ¿no es cierto?, la micción, ¿no es cierto?, la orina, ¿no? Pacientes que se orinan, ¿no es cierto?, espontáneamente, o que se orinan cuando hacen un esfuerzo, cuando tosen o cuando levantan peso, en fin. Es decir, una falta de control en el esfínter urinario. Eso es simplemente una incontinencia urinaria y que también hay que preocuparse porque no es normal con la edad, sino que puede ser ya, ¿no es cierto?, signo de otro problema de base, por ejemplo, la misma infección urinaria o problemas, ¿no es cierto?, vesicales en las mujeres o de la próstata en el caso de los varones. Es decir, cualquier persona mayor que de pronto empieza a perder, ¿no es cierto?, el control de los esfínteres urinarios, se habla ya de una incontinencia que es un síndrome geriátrico. El síndrome confusional agudo, que nosotros le llamamos delirium, ¿no es cierto?, delirium, es simplemente, ¿no es cierto?, una pérdida, ¿no es cierto?, de la conciencia, ¿no? Una persona mayor que de manera súbita empieza a perder, ¿no es cierto?, la orientación, se agitan, ¿no es cierto?, a veces no se agitan, sino que a veces quedan muy apagados, ¿no es cierto?, y eso es lo que nosotros llamamos un delirium hipoactivo, o sea, con baja actividad. Pero también a veces el delirium puede ser agitado, alterado, y ahí le llamamos delirium hiperactivo.
Es decir, cualquier persona mayor que de manera súbita empieza a perder, ¿no es cierto?, la conexión con el medio ambiente, a hacerse más incoherente, eso podemos decir que estamos frente a la sospecha de un delirium o un síndrome confusional agudo, y que es tremendamente importante darnos cuenta porque muchas veces son un síntoma o signo de gravedad, de que algo está pasando con esa persona mayor. Los trastornos del ánimo tienen que ver con el ánimo, tal como lo dice ahí, ¿no es cierto? Y fundamentalmente nos referimos aquí a los trastornos de ánimo de carácter depresivo, es decir, cuando están más apagados, ¿no es cierto?, cuando han perdido interés, cuando están más tristes, más apenados, ¿no? Esos son trastornos del ánimo, y que no siempre, es importante, no siempre es una depresión. Hay que estudiar, o sea, cualquier trastorno del ánimo hay que estudiarlo, ¿no es cierto?, por el médico, para saber si es realmente una depresión propiamente tal, y por lo tanto hay que tratar, o estamos frente a otra situación que hace que la persona esté perdiendo, ¿no es cierto?, el interés, ¿no es cierto?, la voluntad para realizar, ¿no es cierto?, sus actividades cotidianas. Tenemos el síndrome de deterioro cognitivo, ¿no es cierto?, que es simplemente decir, bueno, una persona mayor que de pronto empieza a perder capacidades cognitivas. Las capacidades cognitivas son la orientación, ¿no es cierto?, el lenguaje, la orientación espacial o temporal, la memoria, ¿no es cierto?, la memoria inmediata, en fin. O sea, no todos los síndromes cognitivos son demencia, eso es importante. No todos los síndromes de deterioro cognitivo son demencia. Demencia obviamente es quizás el más importante en cuanto a gravedad, pero a veces las personas mayores tienen deterioros cognitivos, es decir, se desorientan, se pierden, se confunden, pero a causa de, por ejemplo, de un trastorno del ánimo. Es decir, cómo un trastorno del ánimo puede llevar a otro síndrome geriátrico como es el trastorno cognitivo, ¿ya? Y por lo tanto es importante que el cuidador se dé cuenta de una persona mayor que había estado más o menos orientada, ¿no es cierto?, participativa, con lenguaje conservado, y que de pronto empieza a perder, ¿no es cierto?, la orientación, se confunde las palabras, ¿no es cierto?, no se expresa bien, y eso puede ser también un cuadro agudo de que algo está pasando con esa persona mayor. Los trastornos de la marcha, es decir, una persona mayor que de pronto tiene dificultad para mantener el equilibrio, ¿no es cierto?, se empieza a tener dificultades para trasladarse, ¿no? Y este trastorno de la marcha lo puede llevar a este otro síndrome geriátrico que está acá arriba, el de inmovilismo, ¿no es cierto? O sea, deja de moverse porque tiene trastorno de la marcha, y también se puede caer. O sea, vean ustedes cómo se pueden mezclar los síndromes geriátricos, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo clásico de un trastorno de marcha, por ejemplo, por un dolor articular, por un dolor en el pie, que a veces no dicen las personas mayores que tienen problemas con el pie, ¿no es cierto? Es importante revisar los pies, ¿no es cierto? Bueno, dolores ocultos que las personas mayores no manifiestan, que tienen un dolor permanente a causa de una artrosis. Bueno, eso los hace llevar a un trastorno de la marcha, se van atrofiando, por lo tanto dejan de moverse, y si dejan de moverse pierden masa muscular y por lo tanto se caen. O sea, vean ustedes cómo se van mezclando también los síndromes geriátricos, es decir, de uno podemos caer en otro síndrome. Otro de los síndromes geriátricos es la malnutrición, ya sea por exceso que llamamos o por déficit. Por exceso es la obesidad y por déficit es la desnutrición. Las dos son importantes. Una persona mayor entonces que de pronto empieza sobre todo a perder peso y sin tener una causa obvia, porque claro, si está con poco apetito, pues obvio que va a empezar a perder de peso, pero si esta persona mayor no ha perdido el apetito, se alimenta como lo hace habitualmente y a pesar de eso está bajando de peso, ¿no es cierto? Entonces hay que sospechar de que algo está ocurriendo. También la malnutrición se considera un síndrome geriátrico. Bueno, y estos dos son muy conocidos, los trastornos de la visión y de la audición. Es decir, cómo las personas mayores, en la inmensa mayoría de los casos, tienen ya trastornos de la visión dada por una presbicia, por ejemplo, o de la audición dada por una presbiacusia. Entonces es importante ver cómo esta pérdida de la visión, ¿no es cierto?, hace que esa persona se caiga más, que deja de moverse porque tiene temor a caer, y por lo tanto hay que corregir eso con lentes adecuados. Y para el caso de la audición, la misma situación, como las personas mayores empiezan a perder la audición,
dejan de participar, se hacen más depresivos, entre comillas, están más tristes, más apagados, porque ya no escuchan, y por lo tanto se van aislando, y muchas veces se confunde este aislamiento, ¿no es cierto?, esta falta de participación, y como no escuchan bien, ¿no es cierto?, creen que están entrando en un cuadro de demencia. Y no es así, sino que simplemente un trastorno auditivo que no se ha corregido con audífonos. Muchas veces, lamentablemente, los audífonos ayudan parcialmente, pero por lo menos, ¿no es cierto?, darnos cuenta que la pérdida de audición es lo que está provocando este aparente, ¿no es cierto?, trastorno cognitivo, o puede ser la causa de un trastorno del ánimo. La polifarmacia, que es un gran síndrome geriátrico que simplemente significa personas mayores que consumen más de 3 o 4 medicamentos al día. Aquí también hay diferentes maneras de definir la polifarmacia. Algunos hablan de más de 5 fármacos al día, otros hablan más de 3 fármacos en el mismo día, pero aquí lo importante, más que saber si son 2 o 3 o son 4, es comprender que cualquier persona mayor que consuma más de 2 o 3 medicamentos tiene riesgo de que estos medicamentos pueden interactuar de manera, ¿no es cierto?, negativa sobre la persona y provocar, ¿no es cierto?, algunas consecuencias, entre ellas muchas veces, ¿no es cierto?, un delirium. O sea, hay delirium que a veces son provocados por interacciones medicamentosas. Las úlceras por presión, que todo el mundo conoce como escara, ¿no es cierto?, que es por falta de movimiento, justamente, personas mayores que pasan muchas horas acostadas o sentadas. Y la constipación, ¿no?, que también, ¿no es cierto?, es la dificultad que tiene la persona mayor para poder, ¿no es cierto?, obrar, ¿no?, y eso hace que, ¿no?, empiezan a tener molestias digestivas, náuseas, vómitos muchas veces, y que uno atribuye a un problema alimentario, y es porque está, ¿no es cierto?, en una situación de constipación después de 2 o 3 días sin poder ir al baño. Aumenta las infecciones urinarias. Por lo tanto, es muy importante prevenir la constipación. Y para muchos especialistas, ¿no es cierto?, basta con que una persona mayor tenga uno de estos 10, 12 síndromes geriátricos para definir ya a la persona mayor como frágil, ¿no? Esa es la otra importancia que tiene este concepto, ¿no es cierto?, que se dice que bastaría con que las personas mayores tuvieran uno o más de estos síndromes geriátricos para considerarla como una persona de fragilidad. Bueno, la fragilidad, ¿qué importancia tiene? La importancia de la fragilidad es que hace a la persona más vulnerable. Es decir, cuando una persona mayor tiene síndrome geriátrico, es más frágil. Y si es más frágil, ¿no es cierto?, es más vulnerable. ¿Vulnerable a qué? Vulnerable a cambios ambientales, como por ejemplo lo que está ocurriendo hoy día, ¿no es cierto?, esto de tener a las personas mayores, ¿no es cierto?, confinadas por mucho tiempo en sus hogares, en sus residencias, los hace más ansiosos, están más deprimidos, están más, ¿no es cierto?, agitados muchas veces, hacen más delirio. ¿Y todo por qué? Porque son más frágiles. Por eso que es importante el concepto de fragilidad, ¿no es cierto?, de entender que esto hace que las personas mayores, frente a pequeños cambios que para muchas personas más jóvenes son insignificantes, pero para esas personas mayores que son frágiles, pequeños cambios pueden provocar, ¿no es cierto?, grandes manifestaciones como es un síndrome geriátrico, ¿no es cierto?, cualquiera de los que hemos visto, ¿no es cierto?, recién. La fragilidad entonces se expresa o se manifiesta cuando justamente la persona mayor está frente a un estrés de todo tipo, ¿no? Hoy día estamos justamente en una situación de mucho estrés, miedo, angustia, ¿no es cierto?, frente al COVID, ¿no es cierto?, estrés físico porque los tenemos restringidos, ¿no es cierto?, que no salgan a la calle, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ¿no es cierto?, las personas más frágiles van a estar más propensas a tener manifestaciones frente al confinamiento, ¿no es cierto?, que hoy día estamos, ¿no es cierto?, estamos sufriendo, pero que afortunadamente ya tenemos algunas luces que nos permiten decir que ya en el corto plazo vamos a empezar ya a desconfinar. Bueno, Bastante, uno de los grandes investigadores, por así decir, de la geriatría en los últimos años, español, él define la fragilidad como la disminución progresiva, ¿no es cierto?, de la capacidad de reserva y adaptación que tienen las personas mayores. Es decir, por eso que las personas mayores son más frágiles y por eso que las personas mayores
hacen síndrome geriátrico porque tienen disminuida su capacidad de reserva y de adaptación, ¿no es cierto?, frente a estrés biomédicos, como por ejemplo una enfermedad o incluso un fármaco o un problema mental como una angustia, como una depresión o un problema social como la soledad. Es decir, cualquier situación biomédica, social, mental, hace que las personas mayores sean frágiles. ¿Por qué? Porque han perdido su capacidad de adaptación, ¿no? Afortunadamente, no todas las personas mayores son frágiles. Esto es importante, ¿eh? Es más frecuente, pero no todas las personas mayores son frágiles. Y se habla que aproximadamente entre un 15 a un 30% de las personas mayores van a tener esta condición de fragilidad. La Organización Panamericana de la Salud hace muchos años, entonces, definió la fragilidad como la presencia de síndromes geriátricos. Y por eso entonces insistimos que es importante que los cuidadores sepan de que una persona mayor que está cursando con algún síndrome geriátrico que antes no tenía, esto lo está llevando a una situación de fragilidad, y por eso es que es importante, ¿no es cierto?, ver y buscar la causa que está provocando este síndrome geriátrico y solicitar ayuda profesional. Y no entender de que todo lo que está pasando es porque la persona mayor está envejeciendo. Caerse no es normal por envejecimiento. Orinarse tampoco es normal por envejecimiento. Tener problemas del ánimo tampoco es normal por envejecimiento. Es decir, son situaciones que son más frecuentes en las personas mayores, pero que no son parte de la normalidad. Es decir, pueden ser síndromes geriátricos y, como dijimos, pueden llevar a una mayor fragilidad, y por eso hay que buscar la causa que la está provocando. Bueno, entonces, ¿cuáles son las características generales de todos los síndromes geriátricos? Es que son, decíamos, frecuentes en la tercera edad, le dan un mal pronóstico a la persona si es que no se tratan, los lleva a una pérdida de la autonomía, de la autovalencia, pueden tener un resultado fatal, ¿no es cierto?, pero también tienen la oportunidad de ser, ¿no es cierto?, que se pueden prevenir a tiempo, y por lo tanto tienen un potencial preventivo, y por eso que hay que detectarlos a tiempo para poder prevenir y rehabilitar. Decíamos entonces que los síndromes geriátricos le aportan a la persona mayor, le otorgan una alta fragilidad, ¿no? Y obligadamente se debe detectar porque son factores de riesgo. Por eso que, ¿no es cierto?, asumimos que es importante que los cuidadores, ¿no es cierto?, de los que lean, sospechen, no importa que se equivoquen, pero que sospechen, ¿no es cierto?, de que al menos pudiera estar ocurriendo un síndrome geriátrico que antes no estaba, y eso, ¿no es cierto?, solicitar ayuda porque estamos frente a un factor de riesgo. Bueno, los síndromes geriátricos, decíamos un rato, son la única manera que las personas mayores a veces expresan, ¿no es cierto?, que están cursando con una enfermedad de base, ya sea aguda o una enfermedad crónica que se está descompensando. Por ejemplo, una diabetes que se está descompensando, ¿no es cierto?, antes de empezar con, para el caso de los diabéticos, antes de acusar más sed, ¿no es cierto?, que andan orinando más seguido, que tienen más sed, muchas veces hacen un delirio, es decir, un cuadro confusional agudo, muchas veces hacen caída, un trastorno de marcha, ¿no? Y decíamos, son la única manera de avisar, ¿no?, de que algo está pasando, y por eso que hay que avisar al profesional, a la enfermera o al médico, para que se haga, ¿no es cierto?, un estudio inmediato. El ejemplo más clásico que tenemos, y que siempre lo mencionamos, es un delirium, o sea, un síndrome geriátrico, que también se conoce como síndrome confusional agudo, dijimos recién, un delirium o síndrome confusional agudo, que a veces es la única manifestación, el único síntoma de que está ocurriendo una infección urinaria. Entonces, a veces, ¿no es cierto?, los equipos de los ELEAM piensan, o pueden pensar, que a veces los equipos de salud también nos equivocamos y pensamos que ese delirium es por una demencia y no por una infección urinaria. Y lo importante es que si tratamos la infección urinaria, se, ¿no es cierto?, maneja el delirio. Bueno, hay una infinidad entonces de síndromes geriátricos, pero los más conocidos son aquellos que mencionamos recién, y a eso se le llaman los 10 grandes síndromes geriátricos,
¿no es cierto?, como le llaman los ingleses, o los gigantes de la geriatría, como le llaman los norteamericanos, pero en el fondo son los mismos. Entonces, los grandes síndromes geriátricos, los gigantes de la geriatría son la caída frecuente, ¿no es cierto?, que ya dijimos, caída de 2 o 3 más caídas en los últimos días, una dificultad en la marcha, una dificultad en el movimiento, se hace más postrado, ¿no es cierto?, un delirio, una agitación, un trastorno del ánimo, que puede ser una depresión, pero no todos los trastornos del ánimo son depresión, un trastorno cognitivo, que puede ser una demencia, pero no todos los trastornos cognitivos son demencia, una incontinencia urinaria, ¿no es cierto?, y la úlcera por presión, y, ¿no es cierto?, la polifarmacia, que es más de 2 o 3 medicamentos, la constipación, los trastornos del peso, que dijimos, ya sea por exceso o por déficit, el insomnio, que es un trastorno geriátrico muy frecuente, o sea, una dificultad para dormir, y que justamente con esta situación de pandemia y de angustia, ¿no es cierto?, muchas personas mayores han manifestado dificultad para poder quedarse dormidos, los trastornos sensoriales que dijimos, la falla de la visión del oído, y también, eso es otro trastorno geriátrico, o síndrome geriátrico, perdón, como son los trastornos de la deglución, dificultad para tragar, sobre todo aquellas personas mayores que han tenido un accidente cerebrovascular, ¿no es cierto?, o que están sufriendo una enfermedad de Parkinson, por ejemplo. Hay que tener mucho cuidado porque el trastorno de la deglución los hace, ¿no es cierto?, tener mayor posibilidad de tener aspiración, ¿no es cierto?, aspiran pequeñas cantidades de alimentos y eso los lleva a tener neumonias frecuentes. Por lo tanto, todos los equipos que atienden personas mayores, incluidos los cuidadores, tienen que ser capaces de identificar, buscar, descartar o al menos sospechar que estamos frente a un síndrome geriátrico y ahí hacerse la pregunta, ¿qué enfermedad o cuadro agudo, médico, crónico pudiera estar provocando? Ya ven, y a su vez, ¿no es cierto?, ver cómo estos síndromes geriátricos pueden descompensar, ¿no es cierto?, o contribuir a un mal manejo de las enfermedades previas. O sea, aquí hay un círculo vicioso que hay que evitar, ¿no? Decíamos que todos los síndromes geriátricos son importantes, pero los más clásicos son la caída frecuente. ¿Por qué? Porque son los que van a tener un traumatismo, ¿no es cierto?, una fractura, un traumatismo craneal, encefálico, craneal, pero pueden tener heridas, ¿no es cierto?, y por lo tanto son tremendamente dañinos, y por eso es que hay que evitar la caída frecuente, aunque sea una sola caída ya es importante. El inmovilismo, como dijimos, la dificultad en el movimiento, que son, ¿no es cierto?, justamente una de las maneras más, una de las causas más frecuentes por qué las personas mayores, ¿no es cierto?, son internadas en un ELEA. O sea, cuando las familias ven que ya esa persona mayor tiene dificultad en el movimiento, entonces ya piensan que no hay nada más que hacer y, ¿no es cierto?, se institucionalizan y muchas veces se puede revertir o al menos retardar, ¿no es cierto?, la velocidad de cómo se está instalando una postración. El delirium es probablemente el síndrome geriátrico de mayor riesgo porque la inmensa mayoría de las veces el delirium es una manifestación de un cuadro agudo de gravedad. Y hay que estudiar, ¿no es cierto?, con exámenes, y muchas veces es necesario hospitalizar para buscar la causa de este delirio. La caída frecuente, vamos a definir ahora, ¿no es cierto?, los síndromes geriátricos con un poquito más de detalle. En esta presentación de hoy día vamos a definir algunos y en la próxima presentación, ¿no es cierto?, vamos a completar con los otros síndromes geriátricos. En el caso de la caída frecuente, decimos que las caídas frecuentes se pueden deber a dos tipos de causas. A causas intrínsecas, que son las que, ¿no es cierto?, son a consecuencia de alguna característica de la misma persona que se está cayendo, ¿no? O sea, son situaciones particulares que las personas mayores están teniendo y eso los hace llevar a una caída frecuente. Esas son las causas intrínsecas. Y las causas extrínsecas son aquellas que no tienen que ver con la persona misma, sino que tienen que ver con el medio ambiente y que esto sería la causa por la cual se está cayendo. Y también hay causas mixtas y se dice que la mayoría de las caídas frecuentes son por causas mixtas, es decir, una mezcla de
causas intrínsecas, que son las propias de la persona, con causas extrínsecas, que son del medio ambiente. ¿Cuáles son las causas extrínsecas, no es cierto? En el caso de los ELEAM, unos más, otros menos, que son a veces muebles, ¿no es cierto?, inestables, ¿no es cierto?, qué sé yo, una silla que está con una pata más corta, qué sé yo, sillones débiles, y por lo tanto a veces se caen porque no están bien sujetos, ¿no es cierto?, los muebles, sobre todo las sillas livianas, una mala iluminación, es muy frecuente que a veces los adultos mayores se encandilan cuando hay mucha luz o tienen lo que nosotros llamamos ceguera nocturna, es decir, con poca luz ellos ven muy poco y por lo tanto tienen una marcha insegura y se caen, los pisos resbaladizos o desnivelados, por eso que es muy importante, ¿no es cierto?, evitar tener pisos, ¿no es cierto?, o evitar que las personas mayores caminen, sobre todo cuando hacen aseo, en pisos húmedos, en los baños, en las cocinas, porque son situaciones de riesgo de caída, alfombras dobladas en la punta, ¿no es cierto?, escaleras inseguras que no tienen pasamanos y, muy importante, los zapatos inadecuados. Muchas veces las personas mayores caminan con zapatos cómodos para ellos, sueltos, pero que los hacen, ¿no es cierto?, más proclives a caerse. Ahí tenemos algunos ejemplos, ¿no es cierto?, de muebles, ¿no es cierto?, altos, en este caso de base angosta y con mucho peso, que se desequilibran, se apoyan y se caen, estos zapatos inadecuados, pisos muy resbaladizos, ¿no es cierto?, escalera, y en este caso, ¿no es cierto?, hay que tener señales o alguna, ¿no es cierto?, señalética que avise que estamos frente al último escalón, puede ser una cinta roja, o a veces una falla de la iluminación. Es muy importante que las escaleras tengan iluminación pareja. A veces ocurre que tenemos iluminación en la entrada de la escalera, pero no en la subida, o viceversa, en la subida, pero no al terminar. Siempre es importante que la luz no sea puesta de tal manera de que no haya sombra entre un escalón y otro, y así entonces la persona mayor puede fijarse muy bien cuando termina un escalón y empieza el otro escalón. Bueno, las causas extrínsecas, ¿no es cierto?, también pueden ser las polifarmacias, o sea, que es una mezcla entre intrínseca y extrínseca, porque claro, el tomar un medicamento es una particularidad propia de la persona, pero también el medicamento es un elemento externo. Entonces, esta sería más bien una causa mixta, ¿no? El hecho de que las personas mayores consumen más hipnóticos, más tranquilizantes, o a veces hipotensores que hacen que la presión cae bruscamente, los hace más frecuentes a caer. Por eso que es muy importante cuando los médicos recetan hipnóticos, tranquilizantes para dormir, el cuidador tiene que estar muy alerta, sobre todo los primeros días, para ver que esa persona mayor no está teniendo inestabilidad, pérdida del equilibrio y caídas, y que son muchas veces consecuencia de este tipo de medicamentos. Los traslados al baño son muy frecuentes. El baño y la cocina es probablemente uno de los lugares más frecuentes donde las personas mayores caen y se fracturan más. El desconocimiento del lugar. Claro, una persona mayor que recién llega a un ELEAM, sobre todo los primeros 5 o 7 días, en que llegan las personas mayores por primera vez a una residencia de larga estadía, desconocen el lugar, confunden las puertas, confunden las salidas, ¿no es cierto?, y también hace que tengan mayor posibilidad de accidentes y caídas. Siempre es importante buscar la causa de la caída, aunque muchas veces, ¿no es cierto?, vamos a quedar, entre comillas, con una duda porque se mezclan, ¿no es cierto?, las causas. Podemos tener mala iluminación, pero a la vez la persona mayor tenía un zapato suelto de mala calidad, viceversa. Es decir, se van mezclando situaciones, pero siempre hay que tratar de buscar alguna causa que nosotros podamos prevenir para evitar una futura caída. No olvidarse, como decíamos recién, que los medicamentos pueden ser a veces la única o gran causante de caídas. ¿Cuáles medicamentos? Los que bajan la presión, los diuréticos. Muchas veces las personas mayores tienen esta urgencia por ir al baño a causa de un diurético, y esta urgencia de ir rápido al baño, ¿no es cierto?, se resbalan y se caen. Los beta-bloqueadores, que son medicamentos que también se usan para bajar la presión, ¿no es cierto?, atenolol, propanolol, los antidepresivos, ¿no es cierto?,
los ansiolíticos, el diazepam, clonazepam, el prazolam, todos son ansiolíticos. Los psicotrópicos, que son los tranquilizantes, que también se llaman tranquilizantes como la quetiapina, la risperidona, que se usan mucho para manejar los trastornos de conducta. Bueno, todos estos medicamentos que son muy frecuentes en las personas mayores pueden provocar caídas. Por eso que es muy importante que los cuidadores, sobre todo cuando inician un tratamiento de este tipo, ¿no es cierto?, estén vigilando, ¿no es cierto?, a estas personas para ver que no vayan a tener un trastorno de marcha los primeros días, y esto puede llevar entonces a una caída frecuente. Bueno, ¿por qué es tan importante la caída frecuente? Que para muchos se le llama el gran síndrome de la geriatría. Porque son traumáticas, o sea, pueden provocar de inmediato, ¿no es cierto?, al caer, una fractura, que sería lo más grave, lesiones de partes blandas, ¿no es cierto?, heridas en la piel, traumatismo encefalocraniano, que pueden complicarse, y ojo con aquellas personas mayores que consumen medicamentos anticoagulantes, ¿no es cierto? Los anticoagulantes que se usan mucho en las personas mayores, como son, ¿no es cierto?, el neosintroma, el fenofumarol, y muchos otros que hoy día se están usando, el Xarelto, el Pradaxa. Bueno, todos son anticoagulantes, por eso que es importante que cuando ingresan las personas a un ELEAM, o cuando el médico ha recetado, ¿no es cierto?, un anticoagulante, esa persona mayor tiene que ser estrictamente vigilada para que no tenga una caída, porque una persona mayor que se cae, ¿no es cierto?, y que se golpea en el cráneo, y que además está tomando un anticoagulante, lo hace más proclive a tener un hematoma intracerebral, ¿no? Eso es muy importante. En muchos países, aunque parezca un poco extraño, en muchos países las personas mayores que consumen anticoagulantes les ponen un casquito, esos como los que usan los ciclistas, para que justamente en caso de caída no tengan un hematoma cerebral. Bueno, hay un síndrome que es bien interesante, que es el síndrome de poscaída, es decir, personas mayores que se han caído 1, 2 o 3 veces, empiezan a tener miedo a volver a caerse y por lo tanto dejan de caminar. O sea, lo más cómodo, ¿no es cierto?, y por miedo dejan de caminar. Y a eso nosotros le llamamos un síndrome de poscaída, y eso es malo porque aumenta el inmovilismo, aumenta la postración, ¿no es cierto?, y los van haciendo más dependientes. Bueno, otra consecuencia de la caída es que, bueno, a consecuencia de una fractura pueden quedar con dificultad definitiva del movimiento, con invalidez, muchas veces no se pueden operar porque tienen mucha edad o por contraindicaciones médicas, se fracturan y se quedan así, pues fracturados, y ya pierden su marcha y quedan, ¿no es cierto?, en situación de invalidez o inmovilismo total. Y en el peor de los casos, ¿no es cierto?, un fallecimiento a causa de un traumatismo. Bueno, también hay consecuencias tardías. Las personas mayores que se caen con más frecuencia hacen más depresión, tienen miedo a caer, como decíamos, y dejan de caminar y se van postrando. Bueno, todas estas situaciones, ¿no es cierto? Aquí nuevamente lo mismo, estamos hablando de los factores extrínsecos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, hay que prevenir los factores extrínsecos, o sea, mejorar la iluminación, tener los pisos seguros, evitar los pisos resbaladizos, poner cintas reflectantes en el suelo, sobre todo cuando hay desniveles, cuando hay escaleras, asegurarse que los zapatos no estén sueltos, que tengan una buena calidad, ojalá fueran zapatos de goma, ¿no es cierto?, de caña alta para que sujete el tobillo. Las barreras arquitectónicas, evitar las sillas en el camino, ¿no es cierto?, las alfombras a medio poner, con las puntas levantadas, ¿no es cierto? Hay que tener espacios, aunque no necesariamente unos tremendos espacios, pero sí que sean espacios expeditos. Pasamanos en la escalera, en el baño, en los pasillos largos, donde la persona mayor pueda deambular, ¿no es cierto?, sujetándose. Bueno, en los factores intrínsecos, el cuidador tiene que estar muy atento, como decíamos recién, a cuando se administra un nuevo medicamento. Frente a cualquier medicamento nuevo, ¿no es cierto?, incluso a veces antibióticos, estar atento, que son esos a veces la causa de una dificultad de movimiento y caída, sobre todo cuando son hipnóticos, diuréticos, dijimos, tranquilizantes. Tratar de evitarse, ¿no es cierto?, de no equivocarse. Muchas veces se mezclan los medicamentos, se confunden, y, ¿no es cierto?, no nos damos cuenta hasta que vemos que por qué esta persona mayor se está cayendo mucho, y es porque justamente en vez de darle 2, no sé, clorpromacina o 2 clorfenamina, por decir nombres muy parecidos,
a veces el médico receta una clorfenamina y nosotros le damos una clorpromacina. Eso ha ocurrido, ¿no? Entonces andan atontados, andan cayendo mal. Siempre revisar los medicamentos. Corregir los lentes, a veces se caen porque no ven bien, hay que preguntar a la familia cuándo fue la última vez que fue al oculista, si esos lentes son definitivos, si hay que estarlos cambiando, en fin. Los dolores son muy frecuentes y las personas mayores ya acostumbradas, ¿no es cierto?, a tener dolor crónico, no avisan que tienen dolor y muchas veces el dolor nos hace tener un trastorno de la marcha y caída. Siempre preguntar a las personas mayores si tienen dolores en las rodillas, en los pies. Zapatos inapropiados que también las aprieta mucho, ¿no es cierto?, los deditos, entonces también tienen dificultad de la marcha. Bueno, y finalmente recordar entonces que el síndrome, la caída frecuente no solamente es un accidente, solamente entre comillas, sino que la caída frecuente puede ser una manifestación de que algo está ocurriendo con esa persona. Y hemos tenido casos bastante habituales de personas mayores que los días previos al diagnóstico de una neumonía o los días previos al diagnóstico de una infección urinaria, lo que habían tenido era trastornos de marcha y caída frecuente 3-4 días antes de hacer el diagnóstico de una infección. O sea, muchas veces la caída puede ser premonitoria de que está ocurriendo una infección urinaria o respiratoria. Bueno, yo creo que eso en la próxima presentación vamos a tener los otros síndromes geriátricos, pero lo importante entonces es que los cuidadores, ¿no es cierto?, sepan, conozcan que existen estos síndromes, que no son muchos, son 10, 12, y que lo importante es sospecharlos, ¿no? Si se frente a la sospecha, es importante que avise a la enfermera, ¿no es cierto?, al médico, a la residencia, o solicite, ¿no es cierto?, la visita de un equipo. En este caso muchos policlínicos tienen visita a pacientes dependientes y tienen que ir a la dependencia, tienen que ir al ELEAM, ¿no es cierto?, para manejar la situación. Doctor, muchas gracias, tremenda presentación y continuaríamos el próximo miércoles, Claro. ¿cierto? Exactamente. Sí, ahí se conectó Carla, por si ahora vamos a leer y algunos comentarios que hicieron y les quedaron algunas dudas, también a ver si Carla quisiera también complementar alguna duda de las que tengan las personas. Por ejemplo, Marcela Álvarez le quedó la duda en si puede diferenciar más el síndrome del deterioro cognitivo versus síntomas de demencia. Bien, el deterioro cognitivo, el síndrome de deterioro cognitivo significa simplemente un deterioro en cualquiera de las funciones cognitivas. Las funciones cognitivas superiores que tenemos los seres humanos son muchas. Orientación en tiempo y en espacio, saber que un día es miércoles, ¿no es cierto?, que estamos en Santiago, que estoy viviendo en una casa, en una residencia de larga estadía, casa de reposo, ¿no es cierto? Eso se refiere a orientación. También tenemos la abstracción, ¿no es cierto?, ser capaces de separar entre lo que es la realidad y la ficción, ¿no es cierto?, saber que una película, por ejemplo, es una película de televisión y no, ¿no es cierto?, la realidad, porque muchas veces cree que la persona que está en la televisión le está hablando a uno, ¿no es cierto? Eso es tener, ¿no es cierto?, el juicio y el razonamiento conservado, que también son funciones cognitivas. Es decir, las funciones cognitivas son muchas, ¿no? Se habla de 10 grandes funciones cognitivas de los seres humanos: orientación, abstracción, juicio, el lenguaje expresado en palabras, como también en la lectura, ¿no? Saber lo que se está leyendo. Bueno, cualquier de esas funciones, cuando se altera, nosotros llamamos un síndrome de trastorno cognitivo. Así es simple. Ahora, y tenemos que buscar la causa, porque muchas veces la causa no es una demencia, porque lo más fácil es decir, esta persona que no entiende lo que lee, esta persona que confunde, ¿no es cierto?, esta persona que está en la televisión y cree que le está hablando uno, esta persona que se desorientó o que se confundió es porque tiene demencia, ¿no es cierto? Eso es lo más habitual de pensar eso, y sobre todo porque ya tiene 80 años, por ejemplo, entonces lo más fácil es decir, esta es una demencia. Pero si esa situación, o sea, cualquiera de estos trastornos cognitivos, orientación, abstracción, juicio, razonamiento, lenguaje, si cualquiera de esas funciones está alterando hace poco, que antes no lo tenía, eso es un síndrome geriátrico y eso hay que entonces pedir ayuda, porque puede que sea una demencia como puede que no sea, puede ser simplemente el efecto secundario, por ejemplo, de un medicamento, de un tranquilizante, por ejemplo, los ansiolíticos, sobre todo estos de larga duración, el clonazepam, el alprazolam, pueden provocar trastornos confusionales a veces
en cuanto a orientación, en tiempo, en espacio, y que no es una demencia, sino que es efecto de un medicamento. Por eso que la importancia es que no creer que todo trastorno cognitivo, o sea, orientación, juicio, razonamiento, lenguaje, es demencia, porque puede ser una situación aguda y que se puede revertir. Puede ser incluso una infección, un cuadro infeccioso, hace que la persona comience, ¿no es cierto?, con alguna desorientación, ¿no es cierto?, alguna dificultad en el lenguaje, trastorno del ánimo, y que al final puede hacer un delirium, ya cuando se agita, ¿no es cierto?, y ahí, claro, el médico se da cuenta que puede haber una infección, pero a veces no hacen un delirium, ¿no es cierto?, muy manifiesto y se quedan con algún trastorno cognitivo. Es decir, no todos los trastornos cognitivos son sinónimos de demencia y hay que buscar siempre la causa que lo puede estar provocando. Gracias, doctor. Mira, acá nos habla Brian Azócar y más que nada un comentario que hizo. Y dice, soy estudiante de enfermería y he tenido experiencia en cuidados de personas mayores. Es realmente conocer. Perdón, ¿no te escuchas? ¿Está cortado? No se te escuchó, Bárbara. Se cortó. Sí, ahora sí, ahora sí. Ya. Estábamos comentando entonces que uno de los comentarios que hicieron es que nos decía Brian, que dice, soy estudiante de enfermería, he tenido experiencia en cuidar increíble. Se corta. Se corta. Es la conexión del MinSal. Sí, también sale el problema. Sí. Será mejor que apague mi La cámara. la cámara, perdón. ¿Sí? ¿Se escucha mejor ahí o no? Sí, un poquito mejor, sí. Ya. A ver cómo nos va ahora. Estábamos con uno de los comentarios entonces que nos hacía en el chat, que era, nos estaban comentando que eran Brian Azócar, que era un estudiante de enfermería y que había tenido experiencia con personas en cuidados de personas mayores, y decía que la importancia de poder reconocer los síndromes geriátricos ayuda en la atención del usuario. Y nos cuenta que es increíble la facilidad con la que las personas mayores pueden desarrollar estos síndromes, y es por eso es que es muy importante buscarlos. Y de esta forma poder evitar complicaciones. Muchas gracias, Brian, por tus comentarios. Exactamente. Miren, y complementando lo que dice Brian, esa situación de esta facilidad que él dice para tener síndrome geriátrico se explica por esta situación de fragilidad que tienen las personas mayores. O sea, son más vulnerables a que frente a cualquier cambio ambiental, de medicamento, emocional, social, pueden manifestar cualquiera de los síndromes geriátricos que nosotros hemos conversado. Doctora, acá también tienen dudas. Daniel dice, no entendí las relaciones del anticoagulante con las caídas. Si lo puede explicar en el detalle. No, lo que decíamos es que los anticoagulantes, como su palabra lo dice, son medicamentos que evitan, ¿no es cierto?, o retardan la coagulación, ¿no? Se usan mucho cuando las personas mayores tienen arritmia completa, ¿no es cierto?, una arritmia cardíaca que provocó un accidente vascular, o a veces síndromes coronarios agudos que quedan, ¿no es cierto?, a permanencia, quedan con medicamentos que nosotros llamamos los anticoagulantes, ¿no? Los más conocidos son el Neosintrón, ¿no es cierto?, el Coumadin, o acenocumarol, que es el nombre genérico, ¿no es cierto? Hoy día hay otros anticoagulantes más modernos, que son, ¿no es cierto?, algunas heparinas de bajo peso molecular que llamamos, que son el Pradaxa, el Xarelto, que se usan cuando hay trombosis, por ejemplo, trombosis en las extremidades inferiores, y el médico le deja por 6 meses, ¿no es cierto?, uso de anticoagulantes. Bueno, todos estos anticoagulantes, cualquiera sea, si yo lo estoy consumiendo, tengo mayor riesgo que frente a cualquier golpe, por muy pequeño que sea, voy a tener un hematoma. Y eso golpe, porque como estoy poco coagulado, basta un pequeño golpe, a veces basta con que se les tome de las muñecas, ¿no es cierto? A veces uno los toma de las muñecas a las personas mayores para poder ayudarlos a pararse, y al otro día le quedan las manitos moradas, ¿no es cierto? O ellos mismos que se cargan hacia un lado y amanecen con el bracito morado, y es porque están tomando un anticoagulante. Ahora, eso mismo, si yo tengo un golpe, ya un traumatismo más importante, si me golpeo la cabeza, va a provocar, ¿no es cierto?, mayor riesgo de que me aparezca un hematoma intracerebral.
O sea, aparte del cototo, como se dice vulgarmente, aparte del chichoncito, también voy a tener la posibilidad de un hematoma interno, intracerebral, intracerebral, o sea, un hematoma subdural. Y eso es grave porque si no se detiene, esto puede llevar, ¿no es cierto?, a consecuencias más fatales. Y ojo que a veces los hematomas subdurales no ocurren inmediatamente las primeras 24 48 horas después de la caída, porque nos ha pasado muchas veces que llevamos a la persona mayor al servicio de urgencia, se le hace un escáner, ¿no es cierto?, y se ve ahí, no tiene hematoma subdural, así que se va para la casa, y nos ha pasado varias veces que después de 2, 3, 4 días, incluso a mí me ha tocado después de varios días, después de un par de semanas, aparecen los síntomas de hematoma subdural, es decir, un hematoma que fue creciendo de a poquito, de a poquito, a poquito, internamente, producto de que esa persona estaba tomando anticoagulantes. Y los síntomas de un hematoma subdural, bueno, son confusión, delirio nuevamente, náusea, vómito, dolor de cabeza, ¿no es cierto? Y nuevamente hay que llevarlo al servicio de urgencia y ahí entonces a veces se descubre que estaba con un síndrome de hematoma subdural. Súper clarísimo, doctor. Acá las últimas dos preguntas. Sonia Valitz dice, ¿cuál es la causa que la infección urinaria pueda producir caídas? Importante pregunta, muy inteligente la pregunta, ¿no es cierto? ¿Qué tiene que ver la orina con el cerebro? Diría uno, ¿no es cierto? ¿Qué tiene que ver una infección con el cerebro? Porque al final, ¿no es cierto?, el cerebro, ¿no es cierto?, es la causante de un delirio. Bueno, las causas precisas de causa-efecto directa todavía no están claras, pero lo que se asume es que una infección urinaria es un estado tóxico, en este caso un estado infeccioso tóxico, ¿no es cierto? Y son estas toxinas, ¿no es cierto?, el acúmulo de sustancias inflamatorias, ¿no es cierto?, que ocurren en el organismo frente a una infección, ¿no es cierto?, la mayor cantidad de anticuerpos, ¿no es cierto?, la mayor cantidad de interleuquina, o sea, una serie de sustancias químicas que se manifiestan frente a una infección y serían estas sustancias que al llegar, ¿no es cierto?, al cerebro, a través del líquido cefalorraquídeo, ¿no es cierto?, atraviesan la barrera hematoencefálica que llamamos, ¿no es cierto?, a nivel cerebral, y estas sustancias cuando llegan a través de la circulación, entonces al cerebro, desencadenan, ¿no es cierto?, un estado de delirio. Y es porque es, como decíamos en una de las presentaciones, la fragilidad que tienen las personas mayores implica de que frente a cualquier estrés, ¿no es cierto?, y la infección se considera un estrés. La infección es un estrés metabólico, infeccioso en este caso, tóxico, y ese sería se liberan toxinas, y estas toxinas hacen entonces que a nivel cerebral se desencadena un delirio. Y el delirio, ¿no es cierto?, tiene esa condición de que puede ser provocada por a veces situaciones emocionales. ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, una pena? Nosotros ahora estamos, ¿no es cierto?, con muchas angustias, incluso con seres queridos que han fallecido, que no los vemos hace tiempo. ¿Qué tiene que ver eso con el cerebro, y provoca un delirio? Es lo mismo, porque las situaciones de catecolamina, de adrenalina, ¿no es cierto?, que son sustancias que se elevan frente a situaciones emocionales, también atraviesan, ¿no es cierto?, por así decir, este equilibrio cerebral y se desencadena, ¿no es cierto?, un estado de insuficiencia cognitiva que le llamaban antiguamente los geriatras 50 años atrás. Esta insuficiencia cognitiva, o sea, esta fragilidad, hace que se manifiesta con un delirium, que es un estado de confusión. Muy bien, doctor. Y acá la última pregunta, Isidora Muñoz. Isidora Muñoz nos pregunta, ¿la sarcopenia y la fragilidad no se consideran síndromes geriátricos? Muy Fragilidad, interesante. ¿La sarcopenia y qué cosa? y la fragilidad, que usted lo dijo al final que sí es un síndrome, Sí, pero sí. Bueno, quedaría la duda con la sarcopenia ahí. sí, no, sí, la pregunta es muy interesante porque la verdad es que para muchos autores, hoy día la fragilidad, o sea, perdón, la sarcopenia y la fragilidad serían manifestaciones de un mismo fenómeno, ¿no? De un mismo fenómeno. Es decir, ocurre que la situación de fragilidad, ¿no es cierto? Que, bueno, probablemente vamos a tener que hacer una clase de eso, más específico de fragilidad, hoy día la mencioné, ¿no es cierto? Pero la fragilidad tiene esta definición que acabamos de dar, de que es un estado de vulnerabilidad, ¿no es cierto? De hacer que las personas mayores sean más inestables frente a cualquier estrés, dijimos, sea tóxico, metabólico, emocional, incluso social, y eso hace que se desencadenan, se desequilibran, por así decirlo, internamente, eso es lo que se llama la homeostasis,
y que frente a este desequilibrio interno aparece cualquiera de los síndromes geriátricos. Bueno, la gran dificultad que tenemos nosotros es cómo poder identificar a las personas mayores frágiles antes de que ocurran todas estas cosas, ¿no es cierto? O sea, uno podría pensar cómo podríamos pedir, por ejemplo, por así decir, un examen de sangre, por ejemplo, un perfil bioquímico, como que pudiéramos decir, ya, vamos a hacer un perfil bioquímico y vamos a detectar a la persona mayor frágil para prevenir todas estas situaciones. Bueno, eso hasta el día de hoy ha sido casi imposible. No tenemos hoy día marcadores biológicos que podamos medir en el laboratorio, que están identificados, pero que se puedan medir en el laboratorio no lo tenemos. Entonces, en la búsqueda que ha habido en los últimos 20, 30 años, de poder buscar algún signo de que nos diga de que esa persona es frágil, en esa búsqueda se descubrió justamente que la sarcopenia, o sea, la pérdida de masa muscular, da un estado de fragilidad a tal punto que hoy día se dice que todas las personas sarcopénicas son frágiles, ¿no? Y también aquellas que tienen trastornos del peso. Por eso que, ¿no es cierto?, se habla de que el fenotipo, ¿no es cierto?, el fenotipo de la fragilidad tiene como base orgánica, una sarcopenia y una falla, ¿no es cierto?, nutricional. Y que esto serían entonces los dos pilares de la fragilidad. Y por eso que clínicamente, ¿no es cierto?, cuando uno empieza a buscar personas mayores frágiles, uno asume que la sarcopenia nos puede estar avisando de que estamos frente a una persona frágil. Por lo tanto, son dos conceptos que están íntimamente ligados y que para muchos autores serían sinónimos, sin que sean exactamente lo mismo. Es decir, todas las personas mayores sarcopénicas son frágiles. Hacer también la presentación y quizás complementar en relación a alguna sintomatología de la infección urinaria que también cuando están presentes, por ejemplo la urgencia miccional o la poliaquiuria, hace que los pacientes vayan, como había dicho antes el doctor, con mayor frecuencia al baño, y eso puede ocasionar que también pongan en riesgo su estabilidad y se puedan caer, también puede ser otra razón, ¿ya? No, está todo súper claro, en realidad. Ahí habían preguntado también en relación al síndrome post-caída, entonces ahí posterior a la caída. Pero, sí, el síndrome post-caída es simplemente el miedo a volver a caerse. Entonces la persona mayor deja de caminar. Así es simple. O sea, yo no camino más porque me caí, ¿no? Y eso es un círculo vicioso porque si no camina más se va a postrar más, va a tener más dificultades después de la marcha. Y por lo tanto se puede volver a caer de nuevo. Es como un círculo vicioso, ¿no? Exacto. Es el síndrome post-caída. Muy clara la presentación, doctor. Contarles entonces que la próxima semana es el lunes, pero sí vamos a estar presentes el día miércoles. ¿Se cortó? ¿Se cortó la comunicación? ¿Escucharon ustedes bien? Sí. El próximo miércoles en el mismo horario, a las 15 horas. Ok. Con la parte 2 de la presentación de los síndromes geriátricos. Ahí podemos revisar nuevamente los conceptos, o si pueden tener alguna duda, que las dejen escrita para la próxima presentación. Listo, que tengan buena tarde. Saludos a todos. Adiós, gracias.